Sean bienvenidos al misterioso mundo de lo paranormal. En esta ocasión, para narrar esta historia, me acompaña Raveno. Juntos te acompañaremos para adentrarte en lo inexplicable. Al final, tú decides si es real o no. Algunos recordarán la terrorífica historia de Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Aquella película que sembró en generaciones enteras el temor a los juguetes que cobran vida. Pero pocos conocen que tras ese macabro filme, esto se basa en un hecho real. En su momento causó una conmoción tal que ni la realidad misma pudo desprenderse del tinte siniestro de ficción. Así es, la historia de Chucky está basada en un juguete diabólico real, que en su tiempo y hasta ahora es mucho más que una leyenda urbana. Es un acontecimiento aterrador que deja huella en la memoria colectiva de la gente. Antes de adentrarnos en la narración de este acontecimiento, debo contarles lo profundamente significativo y sobrecogedor que resultó esta historia. Chucky, aunque es un filme muy célebre, no fue el único. Su eco se extendió hasta el Reino Unido, donde inspiró no solo una, sino varias obras que tomaron la esencia de este muñeco, las cuales llevan su nombre, como se le conoce al muñeco real en la actualidad, Robert. Y las secuelas, La maldición de Robert el muñeco, El fabricante de juguetes, La revancha de Robert y Robert renace. Y dentro de esas películas se desprende la segunda teoría de cómo inició todo. Veamos, esa historia de terror que sacudió a toda una ciudad. Todo comienza en el año 1904. Un niño, llamado Robert Eugene, pero le decían familiarmente Gene, vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos. Él recibió un peculiar regalo de parte de una empleada del lugar. Era un muñeco vestido de marinero, abrazando a un pequeño león. El muñeco mide aproximadamente 1 metro de altura. Está relleno de finas fibras de madera, conocidas como Excelsior. Este muñeco fue bautizado, como lo mencionaste en la serie de películas, con el mismo nombre que su dueño, Robert. Y aquí nace la primera creencia de por qué inició todo. La familia desconocía que la mujer trabajaba en los quehaceres del hogar, era originaria de Bahamas y practicaba magia negra y vudú. El muñeco que le había regalado había sido hechizado por ella. Pero, ¿por qué fue eso? Se comenta que fue por venganza y odio, ya que los padres de Jean habían tenido un trato nefasto con ella. Otra teoría, y en referencia a una de las películas, es que el muñeco se lo regaló su abuelo en un viaje que había hecho a Alemania. Pero específicamente en el filme dicen que unos alemanes estaban en busca de un libro legendario donde contenía el secreto para dar vida a objetos inanimados, y termina en las manos de un fabricante de juguetes. Otro dato real es que hasta la fecha el muñeco tiene la ropa de marinero perteneciente al pequeño Jean. Esta es una foto real de Jean con el traje. En los primeros días de convivencia con el muñeco, los padres de Jean lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, y eso de alguna manera los empezó a preocupar.
Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia de Jean salía del hogar, los vecinos veían que Robert se asomaba por las ventanas de la vivienda. Fue mucho más siniestro cuando una de esas veces en que los padres de Jean escuchaban hablar a su hijo con alguien y ellos pensaban que solo era producto de su imaginación propia de la infancia del pequeño, fue cuando de repente escucharon una voz completamente diferente respondiéndole a Jean. Ellos, al oírlo, fueron rápidamente a su cuarto, y quedará solo en nuestra imaginación de lo que sintieron al pasar por el marco de la puerta y encontrar a Jean sentado en el piso junto a Robert, viendo de frente hacia la puerta, mirando con esos ojos vacíos y inexpresivos, como si supiera que venían los padres de Jean hacia el cuarto. No pasó mucho tiempo y no se sabe por qué cambiaron las cosas entre la perfecta amistad que tenía Jean y su muñeco. La atmósfera del lugar dicen que cambió drásticamente por completo. Tal vez esa era la esencia de lo que aloja y resguarda el interior de Robert. Fue entonces que pasó de estar el muñeco jugando y platicando a empezar a desatar conductas peligrosas y alarmantes. Siempre era por las noches, como si una rabia o ira quisieran llamar la atención de todos los que habitaban la casa. Contaban que los gritos de Jean a menudo despertaban a sus padres. Iban a ver cómo estaba y solo para encontrar al joven temblando de miedo, rodeado de algunos muebles tirados. Los juguetes con los que a Jean le gustaba jugar fueron encontrados mutilados, cortados y hechos pedazos. Cada que pasaba algo, como los objetos tirados o rotos, Jean decía que Robert lo había hecho. Nadie le creyó al pequeño, hasta que la familia también comenzó a experimentar eventos inexplicables en el hogar. Sus padres juraban que podrían oír a Robert reír y caminar por la casa. Imagínense la sorpresa de la familia cuando se les acercó una persona que pasaba por la calle y confirmó sus sospechas. El hombre dijo que había visto a Robert caminar de una ventana a otra. Para él y otras personas del lugar, el muñeco estaba ciertamente vivo. A pesar de todo lo que habían escuchado y vivido, en el fondo los padres de Jean no podrían asumir que los hechos eran relacionados con algo sobrenatural. Me pregunto, ¿tendrían en el fondo alguna explicación razonable? Pero bueno, una noche fue la más aterradora y que cambiaría las cosas. Mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo descomunal en la habitación de Jean. Hizo que los padres saltaran alarmados, corriendo hacia el cuarto, y se encontraron con una espantosa escena. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo. No pudo haber hecho su hijo eso. Y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño, mirando nuevamente la puerta. Pero lo más impactante y sobrecogedor del asunto fue ver al muñeco sentado de frente esbozando una sonrisa macabra en su rostro. ¿Cómo pudo haber cambiado las acciones del muñeco? Eso era imposible. Esto fue tan impactante y de terror que fue suficiente para que sus padres encerraran al muñeco en el ático por años. En ese lapso de tiempo, no se tiene registro de algo que haya pasado en la casa.
Pasaron los años. Jean creció y viajó a Nueva York y a París, donde estudió arte. En mayo de 1930, se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, sus padres dejaron este mundo y heredó la residencia, la casa donde vivía. La pareja vivió y regresó a Key West. Emprendió la remodelación del lugar. En particular, Jean quería despejar el ático. Era el lugar ideal de la casa para desarrollar su arte. Parecía que estaba olvidado todo lo acontecido, todo lo que había vivido en su infancia. Pero el destino, de forma macabra, llevó a Jean y a Robert a reunirse nuevamente. Comenzó a limpiar el ático. Encontró en lo particular un beliz cerrado, bajo llave. Tardó en abrirlo y al levantar la tapa, envuelto en una tela, algo estaba ahí. Era Robert. Jean así se encontró con su antiguo compañero de la infancia, guardado en ese beliz bajo llave, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Se encendió esa chispa y el vínculo forjado bajo su niñez, olvidando quizá lo que había pasado ese último día con los muebles de su habitación. Pero todo estaba destinado a iniciar nuevamente con los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y le daba mucho miedo. Describió que en más de una ocasión el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas. Decían que escuchaban voces, les movían objetos, a veces tenían marcas en su cuerpo. Sin explicación alguna, les cerraban las puertas de las habitaciones, escuchaban pasos. En total, les causaba mucho miedo y ya nadie se animaba a entrar por temor a vivir esas experiencias y posiblemente a encontrarse con el muñeco. Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente el muñeco al ático. No obstante, las personas que regresaron a visitarlos aseguraron oír pasos y movimientos en el ático. Siguieron pasando los años y Jean dejó de existir en el año 1974 y su esposa inmediatamente se deshizo de la casa en la que vivió con el muñeco dentro. La casa fue vendida a la señora Reuter y su esposo. El matrimonio llegó al lugar con una niña de 10 años que a los pocos días de estar explorando su nuevo sitio, la pequeña encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto con otros muñecos que tenía. Pero al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas. Pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco de tratar de lastimarla. Tenía marcas y rasguños. Fue eso principalmente, y al comentarlo con vecinos del lugar, que se enteraron de la terrorífica historia del muñeco. Y ellos sabían que tenían que deshacerse de inmediato de Robert, así que decidió donarlo al Museo Martello de Key West. Ella decía que el muñeco caminaba por sí solo. En una coincidencia macabra, ella dejó de existir meses después. Este museo es donde se encuentra actualmente el muñeco de 129 años de edad. Aquí no acaba todo. Cuando llegó Robert al museo, el personal del lugar decía que la atmósfera cambió. Se sentía algo raro el ambiente. El muñeco
al muñeco de ser colocado en exhibición, las cámaras y otros dispositivos electrónicos comenzaron a funcionar mal. Pero ahora viene lo peor de todo, y es que el personal del museo se dio cuenta que los turistas empezaron a tomarle fotografías a Robert, y eso fue una mala idea. En el museo, Robert se sienta apoyado en una silla de madera. Detrás de él, clavado en la pared, está la señal de advertencia: no fotografiar, seguida de una lista de maldades de Robert. Pero no todos prestan atención a la advertencia, y de todos modos le sacan una foto. Parece que eso lo disgustó mucho, y hasta los que no creen en la historia del muñeco terminan pidiendo perdón hasta el día de hoy, ya que cae en ellos una maldición por no haberle pedido permiso a Robert al tomarle una foto. Todos los años, cientos de turistas acuden al museo para echar un vistazo a la famosa leyenda local, a pesar de saber que pueden terminar siendo maldecidos. Es mucha, ¿cómo podemos decirlo? Una tenebrosa curiosidad que provoca el saber que sí es cierta esa historia. El hecho también está en que hay muy pocas fotografías del muñeco que los turistas suben a redes sociales, y las pocas fotos que publican quizá sean las que sí pidieron permiso y no les pasó nada. Eso explica por qué alrededor de la señal de advertencia hay docenas de cartas de disculpas de personas de alrededor del mundo pidiéndole a Robert que los deje tranquilos. ¿No nos creen? Vamos a leer un par de cartas que están en el museo junto a Robert. Lo siento por no pedirte en voz alta si podía tomarte una foto. Desde entonces, mi esposo perdió su anillo, me rompí el hombro, la boda de mi hija fue cancelada. Todo sucedió antes de regresar a la casa. Por favor, detenga la maldición. Lo siento mucho. La vida ya es bastante dura. Otra dice: te pido perdón, Robert. Estoy muy arrepentido. Perdí mi mascota. Robaron mi ordenador. Estoy muy mal de salud. Terminé con mi pareja. Por favor, retira todo lo malo que cae en mí. Las cartas siguen llegando a diario. Cazadores de fantasmas, programas de televisión, psíquicos, escépticos y creyentes visitan a Robert con regularidad para presenciar si existe algo macabro a su alrededor. Aparte de las docenas de cartas de disculpa de personas arrepentidas por no creer en esa historia, Robert también recibe obsequios y elogios, dulces y dinero. Por último, mira otro ejemplo. Por si sigues dudando, unos exploradores de un canal de YouTube entraron en el museo, y es tanto el miedo y la duda de que los rumores sean ciertos, que en los comentarios de los suscriptores piden disculpas por haber visto a Robert en el video. Como ves, hasta el día de hoy sigue infundiendo miedo. Por algo es tan famosa su historia y es tan trascendente que lo tienen en ese museo. Espero te haya gustado esta historia detrás del verdadero muñeco diabólico. Activa todas las notificaciones para que sepas que estamos de regreso. Te dejo un enlace para que veas el recorrido de estos youtubers, donde parece que se la pasaron muy mal visitando a Robert. Y te dejo un enlace para que veas las historias tan terroríficas como las de Robert. No te las puedes perder.
¿Y tú ya pediste perdón por haber visto a Robert en el video? No está de más, por si las dudas. Hasta pronto.